Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en cómo se crean las historias visuales. Vamos a analizar desde dentro un curso universitario que enseña precisamente eso, los fundamentos del lenguaje audiovisual. A ver, es que esto es un lenguaje en toda regla, ¿eh? Un lenguaje hecho de luz, de sonido, de composición y claro, como cualquier idioma, pues tiene su propia gramática. Una gramática que se puede aprender, se puede practicar y con el tiempo se puede llegar a dominar. Pues este viaje arranca aquí, con el propio curso. Está diseñado para construir la competencia audiovisual desde la base, desde cero, centrándose tanto en la teoría como, y esto es muy importante, en la producción práctica. O sea que el objetivo no es simplemente aprender a manejar una cámara, va mucho más allá. Se trata de entender cómo construir significado, cómo se puede contar una historia con un propósito, con una intención clara. Y fijaos en cómo se evalúa, que es bastante revelador. La mitad de la nota son los exámenes, la teoría, pero la otra mitad se reparte entre trabajos prácticos y participación. Esto nos dice que el curso busca un equilibrio. Hay que saber la teoría, sí, pero sobre todo hay que saber hacer, hay que practicar y debatir. El camino que propone el curso está muy bien estructurado en 4 grandes bloques. Se empieza por lo más básico de todo, la imagen. De ahí se pasa a los componentes audiovisuales, luego a la luz y el sonido, que son claves, y se termina con las etapas de producción, o sea, un recorrido completo desde un solo fotograma hasta tener una pieza terminada. Vale, pues vamos a meternos en el primer bloque, que es la base de todo, porque antes de poder contar una historia hay que aprenderse, por así decirlo, el alfabeto del mundo digital, entender un poco la ciencia que hay detrás de todo este arte. Y es que todo, absolutamente todo lo que vemos en una pantalla empieza aquí, en el sistema binario, en esa secuencia de ceros y unos que parece tan simple, pero que es la base sobre la que se construye una complejidad visual increíble. Después de los ceros y unos, llega el píxel, el ladrillo fundamental de cualquier imagen digital. Ese puntito de luz mínimo que se puede controlar en una pantalla. Millones de estos puntitos, cada uno con su color y su brillo, se juntan para tejer las imágenes que vemos todos los días. Y claro, esto nos lleva directamente a la resolución, que no es más que el número total de píxeles que tiene una pantalla. Cuantos más píxeles, más detalle, más nitidez. Por eso la calidad de la imagen depende tantísimo de esto, de la densidad de esos pequeños ladrillos de luz. Muy bien, ya tenemos las letras, el alfabeto. Ahora toca aprender la gramática. Aquí es donde los creadores toman decisiones deliberadas para guiar la mirada y sobre todo para generar emociones en quien está viendo. Y la unidad básica de esta gramática es el plano. Se define por algo tan sencillo como la distancia entre la cámara y lo que estamos grabando. Pero ojo, elegir el plano adecuado es el primer paso y uno de los más importantes para componer bien una escena. Veamos algunos de los tipos clave. Primero, el plano general. Este es el que nos sitúa, el que nos dice estamos aquí y en este momento. Muestra al personaje en su entorno, porque el contexto muchas veces lo es todo. Es la primera pincelada que establece la atmósfera. Pero si nos vamos al otro extremo, tenemos el primer plano. Aquí el entorno ya casi no importa. El foco cambia por completo y nos metemos de lleno en el mundo interior del personaje. Es una ventana directa a sus emociones, la forma de crear una conexión íntima, personal. Y luego está el plano detalle, que es como poner una lupa sobre la pantalla. Es una forma de decirle al espectador, ojo, mira esto que es importante. Puede ser una lágrima, la hora en un reloj, un mensaje, un pequeño gesto que puede ser la clave de toda la escena. Y fijaos qué potente es esto de los ángulos de cámara. Es que es increíble cómo un simple cambio de posición altera por completo la percepción. Si la cámara mira desde arriba, en picado, el sujeto parece pequeño, vulnerable. Si mira desde abajo, en contrapicado, de repente parece poderoso, dominante. La dinámica de poder de la escena cambia al 100%. Y esta es una de las reglas de oro de la composición, la regla de los tercios. La idea es simple. En vez de poner lo importante justo en el centro, lo colocas en las líneas o en los puntos donde se cruzan. ¿Por qué? Porque visualmente es más atractivo, crea una composición más dinámica y guía la mirada de una forma mucho más natural. Vale, ya hemos visto las piezas sueltas. Píxeles, planos, composición. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo. Cómo se pasa de un único plano bien compuesto a tener un producto audiovisual entero y terminado. Pues toda producción, sea una película de Hollywood o un vídeo para redes, sigue estas 3 etapas. Primero, la preproducción, la idea, el guión, planificarlo todo. Luego, el rodaje, que es cuando se graba. Y finalmente, la postproducción, montar, añadir el sonido, corregir el color, de la idea al producto final. Y aquí, el punto crucial es entender que la luz y el sonido no son solo elementos técnicos, son las herramientas para pintar la emoción.
Una luz dura puede crear suspense, mientras que una luz suave puede evocar nostalgia. Y el sonido, ya sea un diálogo, la música o un efecto, tiene el poder de sumergirnos por completo en ese mundo. Y claro, después de toda esta teoría llega el momento de la verdad, el momento de crear. Aquí es donde todo lo que se ha aprendido se pone en práctica, con una serie de trabajos que van subiendo de complejidad poco a poco. El viaje práctico empieza con una reflexión. Se pide al alumnado que conecte los conceptos del curso con sus propias vidas. Es una forma de que la teoría no sea algo abstracto, sino algo personal, algo tangible. Después se pasa a la edición. Por ejemplo, en este trabajo se pide editar un pequeño adelanto de una entrevista para redes. Hay que usar el sonido de cámara, pero también añadir música, meter al menos 2 planos de recurso y alguna gráfica. Se trata de aprender a combinar todos los elementos para que el resultado sea profesional. Y todo esto culmina en el proyecto final: crear una narrativa audiovisual propia. Una historia de 1 minuto o minuto y medio, donde hay que usar toda la gama de planos y técnicas que se han ido aprendiendo. Planos de talle, generales, movimiento de cámara, música, en fin, demostrar que se domina el lenguaje. Porque al final, el lenguaje audiovisual es universal. Una vez que se comprenden sus fundamentos, la única pregunta que queda es ¿qué historia se elegirá contar? Y el viaje de cada creador, de cada historia, empieza siempre con ese primer y único fotograma.